En Europa también hay crisis bancaria. ¿Cómo lecturamos? Allá, claro, nosotros lo vemos el conflicto grandango, 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 pero allá están pasando cosas grandes y nosotros queriendo comprar dólar donde el dólar está bajando. Sí, en realidad a nivel mundial sigue el dólar siendo la moneda predominante, esa es la realidad. A pesar de que Estados Unidos ha tenido una inflación alta en los últimos 2 a 3 años, ¿no? Que llegó incluso hasta cerca del 8%, lo mismo que la zona euro. Sin embargo, uno tiene que irse, y los fenómenos económicos hay que mirarlos desde más atrás, o sea, uno a veces ve la coyuntura, el momento, el por qué se dan estos problemas en Estados Unidos. Alrededor del año, bueno, durante la pandemia, y esto sí venía desde antes, desde el año 2016 en realidad, había una expansión monetaria en la zona euro y en Estados Unidos. De hecho, las tasas de interés del Banco Central Europeo y de la Fed, que es el Banco Central de Estados Unidos, estaban alrededor del 0%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, que probablemente yo conseguía préstamos de banco, si la tasa de la Fed o del Banco Central Europeo está en cero, capaz que yo conseguía un préstamo inmobiliario a 40 años al 1%. Entonces me voy a comprar la casa. Y entonces hay una expansión monetaria porque hay más préstamos, eso hace que la economía crezca, que haya más movimiento. Sin embargo, como son hechos por la intervención estatal, ya a través del Banco Central, con tasas ficticias, termina habiendo un momento en que eso se cae. Y la pandemia también provocó, con bonos que hubo en la zona euro, también hubo en Estados Unidos, que hay una expansión monetaria tan grande que en algún momento se vuelve inflación. Cuando ven que hay inflación, que generaron los propios estados a través de esta expansión monetaria, sin una real base productiva, trataron de controlarla subiendo las tasas. Entonces, un banco que prestó al 1% y la Fed llegó hasta el 4.25% subir su tasa, ya no es rentable ese préstamo. Por eso quebraron los bancos norteamericanos, que quebraron el Signature Bank y el Silicon Valley Bank. Y en Europa pasó lo mismo, ¿no? Con el Swiss Bank, que al final fue adquirido por otro banco en un proceso en el que incluso el Estado también tuvo que intervenir y garantizar esa compra. Entonces, lo que provocan estas expansiones monetarias, que también en Bolivia la hemos tenido porque tenemos tasas de interés controladas, y un ejemplo puede ser el préstamo de vivienda social, que tiene una tasa entre 5.5 y 6.5%, que terminan habiendo una expansión de crédito que al final del día provoca que se coloque más dinero en la economía sin una base productiva. Y eso en algún momento puede generar complicaciones, ¿no? Y el